Un accidente. Una chica atropellada en plena lluvia. Sobrevive, pero pierde la memoria. Nada raro, ¿no? Pero no, porque mientras intenta recordar quién es, empieza a ver gente que no debería estar ahí, gente que aparece, mira y desaparece. Paralelamente se desentierra una iglesia antigua con un detalle bastante incómodo. No fue construida para rezar, fue hecha para observar. Y ojo con esto, porque lo importante no es el misterio, es lo que esconde. Quédate hasta el final de este análisis, porque en la escena clave está el mensaje de todo esto, y no tiene nada de sobrenatural, tiene todo de humano. Así, con esta premisa, donde 14 testigos ingleses, uno más turbio que el otro, que lo único que saben hacer es mirar. Ponele. El pelado investiga, les presento. Los testigos. Durante un festival en la campiña inglesa, un accidente aparentemente fortuito deja al descubierto una antigua iglesia enterrada. Un hallazgo que rápidamente llama la atención de la iglesia local y de un especialista en arqueología religiosa, convocado para investigarlo. Lo que en principio parece un descubrimiento histórico más, pronto empieza a insinuar que hay algo extraño en la forma en que ese lugar fue concebido y sobre todo en lo que representa. En paralelo, una joven estadounidense sufre un accidente en una carretera rural. Sobrevive sin heridas graves, pero pierde la memoria y es acogida por la familia del arqueólogo mientras intenta recomponer su identidad. Su recuperación no es normal. Comienza a experimentar visiones inquietantes, reconocer rostros que no debería conocer y percibir presencias que parecen repetirse en distintos lugares del pueblo. A medida que la investigación avanza y las visiones se intensifican, ambas líneas narrativas empiezan a conectarse de manera cada vez más inquietante. Rostros que aparecen en esculturas antiguas, registros históricos y escenas cotidianas comienzan a sugerir que hay algo o alguien que ha estado presente mucho más tiempo del que debería ser posible. Lo que empieza como un misterio arqueológico y un caso de amnesia se transforma lentamente en algo más perturbador, la sospecha de que ciertos acontecimientos no solo ocurren, sino que siempre hay quienes están ahí para verlos. Los testigos del año 2002, también conocida como los visitantes o ellos, se mueve dentro de un territorio bastante reconocible, pero lo hace con una vuelta de tuerca incómoda. No pone el foco en la divinidad, sino en quienes la rodean, sin comprometerse. En ese sentido, se inscribe dentro de ese subgénero persistente, obsesionado con profecías bíblicas, reliquias y reinterpretaciones del origen de Cristo, donde el cine juega a dos puntas. Por momentos parece reforzar el dogma y por otros lo dinamita desde adentro. La comparación con El sexto sentido del año 1999 aparece casi por inercia, sobre todo por la estructura apoyada en una revelación final que reorganiza todo lo visto. Pero mientras aquella apuesta por el golpe emocional y la sorpresa, Los Testigos juega algo más frío y conceptual. No busca desarmarte, busca incomodarte. El giro no es tanto no lo viste venir, sino lo viste y no hiciste nada, que es bastante más coherente con lo que la película viene construyendo. Y si uno quiere ir un poco más atrás,
aparece una referencia todavía más interesante. Toma nota, mago. El relato La multitud, de Ray Bradbury, publicado en mayo de 1943, donde una multitud misteriosa parece aparecer en cada accidente, siempre observando, siempre presente, sin intervenir jamás. La conexión no es casual. En ambos casos, la multitud no es contexto, es el verdadero fenómeno. No importa el evento, importa quién lo presencia. Los testigos también convive con títulos como El príncipe de las tinieblas, del año 1987, La séptima profecía, de 1988, Estigmata o Estigma, del año 1999, El fin de los días, del mismo año, La hija de la luz, del año 2000, Almas perdidas, del mismo año, El cuerpo, del año 2001, La revelación, del mismo año, La cosecha, del año 2007, Legión, del año 2010, Reliquia oscura, del mismo año, y Resucitado, del año 2016, pero con una diferencia clave. Acá el problema no es el demonio, ni el anticristo, ni la fe perdida, es la gente que mira. En ese cruce entre cine religioso, thriller sobrenatural y reflexión moral, la película encuentra su lugar. Quizás no lo explota al máximo, pero la idea que deja es incómodamente clara. El problema nunca fue lo que ocurrió en la cruz, sino todos los que estaban alrededor mirando. Si llegaste hasta este momento icónico del análisis, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, dale un me gusta a este video y déjame tu opinión en el cajón de los comentarios. El hallazgo de la iglesia en los testigos no es solo un recurso narrativo, es un dispositivo simbólico que dialoga directamente con otras representaciones del mal, vinculadas a lo sagrado, y una referencia inevitable aparece cuando Simón y el padre Lucas discuten la disposición del crucificado y las figuras que lo observan. Esa inversión de la mirada remite, aunque de forma menos explícita, a lo que ya se había explorado en El exorcista al comienzo del año 2004, donde el padre Merrin llega a una excavación que no solo desentierra una iglesia, sino también una distorsión del orden religioso. Allí el ambiente es opresivo, casi funerario, y uno de los elementos más perturbadores es la inversión del crucifijo, colgado boca abajo, como símbolo directo de profanación. Una imagen que no necesita explicación, porque funciona desde lo visceral. La fe ha sido alterada, corrompida, dada vuelta. En los testigos, la operación es más sutil, pero igual de incómoda. No hay un Cristo invertido físicamente, pero sí una inversión conceptual. La crucifixión no está pensada para ser contemplada desde la devoción, sino desde la observación. Cristo ya no ocupa el lugar de redentor central, sino de objeto, dentro de una escena donde lo verdaderamente importante es la multitud que lo mira. Es un desplazamiento clave, porque convierte un acto fundacional del cristianismo en algo más cercano a un espectáculo que a un sacrificio. Si en Dominion del año 2005 la iglesia enterrada funciona como símbolo de una fe reprimida, sepultada por el paso del tiempo y por las decisiones humanas, acá esa lógica también está presente, pero con un giro más incómodo. No se ha enterrado solo la fe, se ha enterrado una verdad, y esa verdad no habla de Dios ni del demonio, sino de quienes estuvieron ahí sin hacer nada. La arquitectura, entonces, deja de ser escenario y pasa a ser mensaje.
En ambas propuestas, lo que emerge de la Tierra no es únicamente un espacio físico, sino una idea que había sido ocultada deliberadamente. Pero mientras en las precuelas de El Exorcista el conflicto gira en torno al mal como entidad que irrumpe, en Los Testigos el foco está en algo más humano y más perturbador: la pasividad elevada a pecado. Porque al final no hace falta colgar la cruz al revés para profanar el símbolo. Alcanza con estar ahí mirando. Llegamos a esta sección, Mago, el eje de conflicto en los protagonistas. Los personajes en Los Testigos no están construidos como individuos complejos en el sentido clásico, sino como engranajes dentro de una idea mayor. Cada uno representa una forma distinta de relacionarse con el horror, la fe y, sobre todo, la responsabilidad. Simon Kirkman. Este personaje funciona como el punto de entrada racional. Es el arqueólogo, el especialista, el tipo que llega a un lugar donde claramente hay algo fuera de lugar y decide abordarlo con método, distancia y lógica. Su anocticismo no es militante, es cómodo. Cree que todo puede explicarse si se investiga lo suficiente. Pero la película lo pone frente a algo que no solo desafía la ciencia, sino que también cuestiona su propia pasividad. Porque Simón descubre, entiende y conecta las piezas, y aún así termina haciendo lo que la iglesia local le pide: callar y enterrar. No es ignorancia, es elección, y ahí es donde el personaje se vuelve incómodo. No es que no ve, es que decide no actuar. El padre Lucas. Este personaje, en cambio, es el que cruza la línea del descubrimiento. Es quien investiga más allá de lo prudente, quien conecta los rostros, quien entiende la magnitud del hallazgo. A diferencia de Simón, Lucas no puede sostener la distancia emocional. Lo que descubre lo afecta, lo desestabiliza, lo empuja a buscar respuestas, aunque eso implique exponerse. Su muerte no es solo un evento trágico, es funcional. Elimina al único personaje que estaba dispuesto a ir hasta el final, y la película lo usa casi como advertencia. El conocimiento, cuando no puede ser contenido, se vuelve peligroso. Cassie Grant. Este personaje es el eje emocional y simbólico de la premisa, no solo porque es la protagonista, sino porque encarna el conflicto central: memoria versus conciencia. Su amnesia no es un recurso narrativo gratuito, es una negación inicial de su propia condición. Su cuerpo reacciona antes que su mente, sus visiones anticipan lo que su identidad todavía no puede aceptar. A diferencia de los otros testigos, Cassie tiene la posibilidad de romper el ciclo, de intervenir, de actuar, y es ahí donde su arco se vuelve el más importante. Pasa de ser espectador inconsciente a intentar modificar lo inevitable. Su tragedia no es morir, es recordar. Dan Blackley juega el papel más engañoso. Se presenta como aliado, como figura confiable, como ese personaje que ayuda a avanzar la investigación. Pero su verdadera función es otra. Es la prueba de que los testigos no son una masa homogénea sin rostro, sino individuos que pueden integrarse, interactuar, incluso generar vínculos, mientras siguen cumpliendo su rol. Cuando se revela su naturaleza, no hay giro espectacular, hay confirmación incómoda. La amenaza nunca estuvo afuera, siempre estuvo al lado. Representa la normalización del horror. Frederick Michael Argyle. Fred es el detonante humano, el elemento que baja todo lo simbólico a tierra. Su historia es la más cruda porque no necesita interpretación. Abuso, encubrimiento, trauma. Es el resultado directo de una injusticia real, sin intervención divina ni castigo sobrenatural.
Su violencia no es aleatoria, es dirigida, casi lógica dentro de su propio sistema roto. Y su fijación con Michael no es casual. Ve en él su reflejo, su pasado, su posible repetición. Fred no es un monstruo en términos narrativos clásicos, es una consecuencia. Y eso lo vuelve mucho más incómodo. El obispo, finalmente, es la representación institucional del control. No necesita gritar ni amenazar. Su poder está en la decisión. Sabe lo que ocurre, entiende el peligro, pero su prioridad no es la verdad, sino la estabilidad. Su elección de enterrar la iglesia no es cobardía, es política. Representa a una iglesia que prefiere ocultar antes que enfrentar aquello que podría desestabilizar su relato. Y en ese sentido es, quizás, el personaje más coherente de todos. No niega el horror, simplemente decide que es mejor que nadie más lo vea. Si llegaste hasta este momento icónico del análisis, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, dale un me gusta a este video y déjame tu opinión en el cajón de los comentarios. Condenados a mirar. Toma nota de esto, mago. Y vos sol tan tranquilo. La película introduce a los llamados testigos como una presencia incómoda antes de explicarlos, casi como si quisiera que primero los sintamos y después los entendamos. Son esas caras que casi ve repetirse en el pueblo, ancianos, jóvenes, tipos comunes, que no hacen nada extraordinario, salvo algo mucho peor, estar siempre ahí mirando. No intervienen, no reaccionan, no ayudan. Y cuando finalmente la historia les pone nombre y contexto, lo que revela no es un giro de guión, es una condena moral. Según la reconstrucción que hace el padre Lucas a partir de cartas atribuidas a Aristóbulos, obispo de los británicos en el siglo I, estos individuos estuvieron presentes en uno de los eventos fundacionales del cristianismo, la crucifixión de Cristo, pero no como discípulos, ni como enemigos, ni como creyentes. Estaban ahí por algo mucho más reconocible y justamente por eso más perturbador: curiosidad. La carta lo deja claro, sin metáforas elegantes. No vinieron en santa reverencia, sino en la lujuria. Es decir, no buscaban redención ni verdad espiritual. Buscaban ver, presenciar, consumir el sufrimiento como espectáculo. Ese gesto, aparentemente pasivo, es el núcleo del castigo. La película plantea que no fueron condenados por lo que hicieron, sino por lo que no hicieron. No intervinieron, no intentaron detener nada, no apartaron la mirada y a partir de ahí quedan atrapados en una especie de versión coral del mito del castigo eterno. Ya no son individuos, son una función. A lo largo de los siglos reaparecen en registros visuales de tragedias humanas, pinturas, fotografías, filmaciones, siempre en el mismo lugar simbólico, entre la multitud que observa. Asesinatos, guerras, catástrofes, ellos están ahí, repitiendo el mismo rol una y otra vez. No provocan directamente los hechos, pero tampoco los impiden. Su existencia se reduce a garantizar que el horror ocurra y además sea visto. Y eso es lo que los conecta con el presente de la película, con ese pueblo aparentemente insignificante donde todo converge, porque los testigos no se mueven al azar, aparecen donde algo está por suceder, no como causa inicial, sino como aseguradores del destino. Y ahí entra Fred, que funciona como detonante humano de la tragedia. Su historia baja la película del plano simbólico al barro.
fue abusado en su infancia por figuras de autoridad, el vicario, el médico y otros, en un caso que quedó enterrado, silenciado y protegido por las mismas estructuras que deberían haberlo evitado. No hay demonios ahí, no hay maldición bíblica, hay impunidad. Fred crece con eso, lo carga, lo deforma, eventualmente lo transforma en violencia. Pero lo verdaderamente inquietante es el motivo que lo empuja al límite. Se ve reflejado en Michael, el hijo del arqueólogo. No es un objetivo aleatorio, es un espejo. Fred no solo busca venganza, busca evitar que la historia se repita, aunque lo haga de la peor manera posible. Y es ahí donde los testigos se posicionan. No lo detienen, no lo impulsan explícitamente, pero están presentes, asegurando que el ciclo avance. Entonces, el pueblo deja de ser un escenario casual y se convierte en un punto de convergencia inevitable. Los testigos llegan porque algo va a ocurrir, pero también porque algo ya ocurrió antes y quedó sin resolver. Y en ese cruce entre pasado enterrado y violencia inminente, la película termina de cerrar su idea más incómoda. El mal no necesita siempre de quien lo ejecuta. Muchas veces alcanza con quienes lo observan y permiten que suceda. ¿Y qué mensaje nos deja Los Testigos? Los Testigos no es, en el fondo, una película de terror, o al menos no en el sentido tradicional de sustos, atmósferas opresivas o entidades que acechan en la oscuridad. Lo que propone es algo bastante más incómodo, una crítica disfrazada de thriller sobrenatural que utiliza lo religioso como excusa para hablar de algo mucho más cercano y menos tranquilizador. Porque sí, hay reinterpretación de la crucifixión y hay una mirada incómoda sobre la Iglesia como institución que oculta más de lo que revela, pero todo eso funciona como marco, no como destino. El verdadero foco está en otro lado, en la sociedad, en esa multitud que aparece a lo largo de la historia, real o ficticia, para presenciar tragedias sin intervenir. Desde ejecuciones públicas hasta desastres contemporáneos, la película no inventa ese comportamiento, lo reconoce y lo que hace es llevarlo al extremo, convertir esa pasividad en condena, no por lo que se hace, sino por lo que se decide no hacer. Pero donde realmente aprieta es en el último desplazamiento, porque la premisa no se queda en los personajes, ni en la iglesia, ni en los testigos dentro del relato. Da un paso más y apunta directamente hacia afuera, hacia quien está del otro lado mirando todo eso desarrollarse con comodidad. Porque mientras vos mirás la película te está mirando a vos. Y es ahí donde el discurso deja de ser narrativo para volverse incómodo, casi acusatorio. No hay monstruo más aterrador que ese espejo implícito donde el espectador se reconoce en esa misma lógica. Observar sin intervenir. Consumir el horror como relato, como entretenimiento, como algo ajeno. Entonces, la pregunta que deja no es sobre Cassie, ni sobre Simón, ni sobre la iglesia. Es mucho más simple y mucho más incómoda, mago. ¿Vos qué haces cuando ves algo horrible? Mi calificación para Los Testigos es un 10 pelado investiga. Y llegamos, mago, Zoltán, a la escena clave, ¡vamos! Todo lo que la película viene insinuando termina de cerrarse en una secuencia que no busca el impacto fácil, sino algo bastante más incómodo, la comprensión. Porque cuando Cassie cae por el disparo que le ocasiona Fred en ese galpón en medio del caos, no hay épica ni redención heroica. Muere, como mueren todos
en esta historia, dentro de un mecanismo que ya estaba en marcha. Y alrededor, como siempre, los testigos, mirando, cumpliendo su función con una precisión casi ritual. Pero el giro no está en la muerte, está en lo que viene después. Cassie reaparece en la habitación de Michael, de noche, en silencio, como si nunca se hubiese ido. Ahí la película hace algo clave, baja el tono, abandona el thriller y entra en el terreno de la confesión. Ella no habla como protagonista, habla en tercera persona, toma distancia de sí misma y cuenta la historia de una chica que hace mucho tiempo vio algo terrible y decidió no hacer nada, no porque no pudiera, sino porque eligió mirar. Esa elección, tan mínima en apariencia, es la que la condena. No es el horror lo que define a los testigos, es la pasividad frente a él. Cuando el niño le pregunta qué le pasó a esa chica, la respuesta no es castigo divino en términos clásicos, sino algo más existencial. Quedó perdida, infeliz, atrapada en una repetición sin sentido. Pero entonces aparece la única grieta en ese sistema cerrado, la posibilidad de una segunda oportunidad, no como perdón automático, sino como decisión, como acción. Y es ahí donde Cassie se diferencia del resto, porque durante toda la película intenta intervenir, intenta alterar lo que parece inevitable, intenta evitar que la historia, la de Fred, la de los abusos, la del ciclo de violencia, sobrecaiga en Michael. Falla en lo inmediato, no logra salvarse, no evita completamente la tragedia, pero rompe algo más profundo, deja de ser espectadora. Ese gesto, mínimo pero radical, dentro de la lógica de la película, tiene una consecuencia directa en el plano simbólico. Mientras la iglesia vuelve a hacer lo que mejor sabe, enterrar, ocultar, borrar, la escultura que representaba a Cassie en el retablo comienza a desmoronarse. No es destrucción, es disolución, como si dejara de pertenecer a ese conjunto, como si ya no formara parte de los que miran. Y es ahí donde el cierre termina de acomodar todo sin necesidad de subrayarlo. La maldición no era eterna, era condicional. No dependía del tiempo, dependía de la elección. Cassie no escapa porque muere, escapa porque por primera vez hace algo distinto a mirar. Te dejo aquí una lista con películas que se meten de lleno en un subgénero pequeño pero persistente, el de las historias obsesionadas con profecías bíblicas, reliquias sagradas y reinterpretaciones incómodas del origen de Jesucristo. Entrá, míralas y después déjame tu opinión en el cajón de los comentarios.